El teléfono sonó de nuevo, sacando a Isabela de su ensueño. Era su hija otra vez, pidiendo más dinero para quién sabe qué. Suspiró y extendió la mano para contestar. «Hola, mijo. ¿Cómo estás?» La voz alegre de su hija siempre le sacaba una sonrisa, pero hoy había un toque de irritación en su tono que la hizo fruncir el ceño. «Mamá, ¿puedes enviarme más dinero? Mi auto está en el taller y necesito arreglarlo». Isabela se quedó pensando, confundida. «Pensé que ya tenías el dinero para eso», respondió, tratando de entender la situación. «Sí, pero resulta que necesito más. Te lo prometo, te lo devolveré», dijo su hija, y se notaba la culpa en su voz, como si estuviera atrapada en un lío sin salida. «No, no, no. No tienes que devolverme nada», le aseguró Isabela, sintiendo una mezcla de cariño y frustración. «No es ningún problema». Y con eso colgó, buscando en su bolso para sacar su tarjeta de crédito. A veces, ser mamá significaba estar siempre lista para ayudar, incluso cuando el dinero se esfumaba más rápido de lo que podía contar. Su yerno era una buena persona, eso lo sabía. Pero a veces, estos jóvenes estaban tan metidos en sus propias vidas que parecía que se olvidaban de los problemas de los mayores, ¿verdad? Había momentos en que deseaba no haber insistido en mudarse con ellos solo para cuidar de su nieto. Ahora, cuidar de él parecía más una carga que un placer. Empezaba a arrepentirse de su decisión, y eso la hacía sentir un poco triste. Justo en ese instante, la puerta se abrió y su yerno entró, con el rostro lleno de preocupación. «¿Volvió a llamar mi esposa?», preguntó, y ella asintió, sorprendida por lo rápido que había captado la situación. Se sentó a su lado y le puso una mano reconfortante en el hombro. «No deberías sentirte agobiada por cuidar de la casa y de nuestro hijo. Estamos realmente agradecidos por tu ayuda», le dijo, con esos ojos llenos de gratitud que siempre la hacían sentir especial. Ella sonrió débilmente, conmovida por sus amables palabras, pero en el fondo esa sonrisa escondía una sensación de incomodidad. Se sentía como una molestia, no la matriarca respetada que una vez había sido. ¿Cómo había llegado a este punto? La lucha interna era real, y esas dudas la acompañaban cada día. Mientras tanto, su nieto estaba causando problemas una vez más. Se había peleado en la escuela y necesitaban hablar sobre ello. Cuando su yerno se lo dijo, ella vio la decepción en sus ojos. «Es solo un niño, un producto de su entorno. Necesitamos entenderlo y guiarlo mejor», sugirió, con la esperanza de que su yerno pensara de la misma manera. Pero su respuesta fue muy diferente a lo que ella esperaba. «¿No crees que hemos estado intentando eso? Hemos hablado con él, lo hemos disciplinado, hemos establecido límites. Nada parece funcionar. Está empeorando», explicó, su frustración evidente. Ella sabía que él amaba a su hijo con todo su corazón y quería lo mejor para él. No era fácil ser padre en el mundo de hoy. Las cosas eran diferentes ahora. Los niños crecían rápido y enfrentaban desafíos que las generaciones anteriores no conocían. Aún así, algo en las palabras de su yerno la incomodaba. No podía identificar exactamente qué era. Más tarde ese día, después de que los niños se fueron a la cama, se encontró sola en la cocina con su yerno. Había un silencio cómodo entre ellos mientras preparaban la cena. De repente, él rompió la quietud. «Mi papá nunca nos causó problemas. Era un niño ejemplar», dijo suavemente. Ella lo miró con sorpresa. Esta era la primera vez que lo escuchaba hablar tan abiertamente sobre su padre. «¿Qué pasó entre ellos?», se preguntó. Quizás había cosas que no sabía, cosas que habían moldeado el carácter y el estilo de crianza de su yerno. Decidió profundizar, esperando entenderlo mejor. «¿Puedes contarme más sobre tu papá?», preguntó con ternura. Y con eso comenzó a juntar las complejidades del pasado de su familia.
A medida que pasaban las semanas, Isabela aprendió más sobre la infancia de su yerno y los desafíos que había superado. Esto le dio una imagen más clara del hombre en el que se había convertido y del estilo de crianza que había adoptado. Mientras tanto, su relación con su nieto mejoró. Con paciencia y comprensión, lograron conectar a un nivel más profundo. Se dio cuenta de que el comportamiento del niño no era un reflejo de su crianza, sino más bien un grito de atención y orientación. Sin embargo, a pesar del progreso, se habían formado grietas en su relación con su hija. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, pero cuando ocurrían, el tono de su hija era agudo y exigente. Parecía que su presencia en la casa se estaba convirtiendo en un punto de contención. Un día, su yerno se acercó a ella con una expresión seria y de inmediato su corazón dio un vuelco. «Necesitamos hablar», dijo, y ella supo que esa conversación no sería fácil. Se sentaron en la sala y él comenzó a hablar con voz temblorosa. «Últimamente ha habido tensión entre tu hija y nosotros. No entendemos por qué. Siento que tú eres la única que sabe lo que está pasando. Y eso está creando una grieta en nuestra familia». Ella lo escuchó, sorprendida y triste. Había sentido esa distancia creciente entre su hija y ella, pero había tratado de convencerme de que no era tan grave. Sin embargo, al escuchar las palabras de su yerno, la realidad la golpeó como un balde de agua fría. Era un momento que no podía ignorar, un verdadero llamado de atención. Recordó las veces que habían compartido risas y secretos, esos momentos que ahora parecían tan lejanos. Ella se preguntó, ¿en qué momento se perdió esa conexión tan especial? La angustia le llenó el corazón, porque sabía que el amor de madre siempre lucha por ser escuchado. Pero, ¿cómo acercarse a su hija cuando la brecha parecía tan ancha? Era un dilema que la mantenía despierta por las noches, deseando recuperar la cercanía que una vez tuvieron. Recordó esas pequeñas peleas que siempre surgían, los silencios incómodos que se sentían como un ladrillo en el pecho durante las cenas familiares. Era momento de enfrentarlo de verdad, de abrir un diálogo sincero y encontrar juntos una solución. ¿Cómo podía ayudar a sanar esta herida? ¿Tú sabes? Decidieron contactar a un terapeuta familiar con la esperanza de sanar la creciente distancia entre ellos. Durante las sesiones, emociones que habían estado enterradas salieron a la superficie. El resentimiento de su hija hacia ella provenía de su naturaleza dominante, una característica que había sido motivo de orgullo para ella en el pasado. Siempre había tomado el control, tomando decisiones por sus hijos y nietos sin considerar su opinión. Era su forma de mostrar amor, pero sin querer había creado una sensación de asfixia en su hija. El terapeuta les ayudó a entender las perspectivas de cada uno, guiándolos hacia el perdón y la comprensión. A lo largo de todo esto, su yerno se mantuvo a su lado, su amor y apoyo siendo una fuente constante de fortaleza. Poco a poco, la familia comenzó a sanar. Su relación con su hija mejoró, la comunicación se volvió más fácil y las paredes que se habían levantado se desmoronaron. Una noche, mientras cenaban juntos, su hija se volvió hacia ella con lágrimas en los ojos. «Mamá, lo siento por cómo me he estado comportando. Necesitaba espacio para crecer y no lo comuniqué bien», admitió con la voz temblorosa. Isabela extendió la mano y tomó las suyas. «Yo también lo siento, mijo. No me di cuenta de que te había asfixiado con mi amor. Eres un adulto ahora y necesito respetar tu espacio», dijo, con la voz cargada de emoción. Su yerno le apretó la mano, sus ojos transmitiendo su apoyo inquebrantable. En ese momento, supo que a pesar de los desafíos, su vínculo como familia era irrompible. El camino hacia la sanación no siempre fue fácil,
Pero con cada día que pasaba, Isabela sentía una sensación de paz. Su relación con su hija había alcanzado un nuevo nivel de madurez y comprensión. Había aprendido la importancia de dejar ir, de darles a sus hijos la libertad de cometer sus propios errores y aprender de ellos. Al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que la distancia se había cerrado y el amor dentro de la familia solo había crecido más fuerte. El apoyo inquebrantable de su yerno y las sesiones de terapia familiar habían sido fundamentales para guiarlos hacia la sanación. Ahora entendía que el mayor regalo que podía darle a sus hijos no eran posesiones materiales, sino el espacio para crecer y la libertad para forjar sus propios caminos. El amor y el respeto que compartían como familia eran los tesoros que más atesoraba. Isabela observaba cómo su nieta perseguía mariposas en el jardín, su risa resonando en el cálido aire de la tarde. Su nieto, que una vez fue un niño problemático, ahora era un niño brillante e inquisitivo, sobresaliendo en sus estudios. Al mirar a su alrededor, viendo a la familia reunida en la casa de su yerno, una sensación de satisfacción la invadió. La distancia que alguna vez había existido entre ella y su hija se había desvanecido, reemplazada por una comunicación abierta y un respeto mutuo. Había aprendido a soltar su necesidad de controlar cada aspecto de la vida de sus hijos y había encontrado un nuevo equilibrio en su relación con ellos. El amor y el apoyo de su yerno habían sido una fuente constante de fortaleza a lo largo de su viaje, y las sesiones de terapia familiar habían proporcionado las herramientas necesarias para reparar los lazos rotos y entenderse mejor. A medida que el sol comenzaba su lento descenso, proyectando largas sombras en el jardín, Isabela sintió una profunda gratitud que le llenaba el corazón. Mirar a su alrededor y ver a su familia reunida, riendo y compartiendo historias, le hizo darse cuenta de que los desafíos que habían enfrentado solo habían servido para unirlos más. El amor que compartían se sentía aún más valioso, como un tesoro que habían construido juntos. La vista de su nieto, que antes había tenido problemas pero ahora era feliz y próspero, la llenó de esperanza. Recordó aquellos días difíciles, cuando parecía que nunca encontrarían la salida, pero aquí estaban, más fuertes que nunca. Había sido testigo de la increíble resiliencia del espíritu humano y del poder transformador del amor y la comprensión. Mientras las estrellas comenzaban a parpadear en el cielo, Isabela sabía que el futuro tenía posibilidades infinitas para su familia. Cada lucha había valido la pena, porque el destino era una vida llena de amor, conexión y felicidad. ¡Qué viaje tan extraordinario! Mientras la noche caía y las primeras estrellas comenzaban a iluminar el cielo, Isabela se recostó en su silla del jardín, sintiendo una paz que hacía mucho no experimentaba. Escuchaba las risas de sus nietos y las conversaciones animadas de su hija y su yerno, y su corazón se llenaba de gratitud. Habían recorrido un largo camino, lleno de desafíos, lágrimas y aprendizajes, pero al final el amor había prevalecido. Isabela comprendió que el verdadero regalo que podía ofrecer a su familia no era su control ni su sacrificio silencioso, sino su presencia amorosa y su aceptación incondicional. Aprendió que cada miembro de la familia necesitaba su propio espacio para crecer, cometer errores y encontrar su propio camino. Con una sonrisa tranquila, cerró los ojos por un momento y dejó que el sonido del viento acariciando las hojas la envolviera. Sabía que aún habría días difíciles, pero ahora contaban con una base sólida de amor, respeto y comunicación. Y así, mientras las estrellas dibujaban sus caminos en el cielo, Isabela abrazó el presente con esperanza, sabiendo que el futuro de su familia sería tan fuerte y brillante
como su amor inquebrantable.